Buenos días, mi nombre es María Cebes y esto es Nexus, un relato sobre una muralla ausente. El presente aparece y se extingue al mismo tiempo, dejando tras de sí un rastro que los más audaces historiadores persiguen, intentando atraparlo y movilizándolo con el fin de revisitarlo en un futuro. Se entiende entonces a la ciudad como el más audaz historiador, ya que impasiblemente captura el paso del tiempo a través de la concatenación de trazados urbanos, arquitecturas superpuestas y vacíos olvidados. Es en estos vacíos donde se centra este relato, un cuento sobre ausencia, olvido y recuerdo. Se comienza mapeando las ausencias en el casco histórico de Zagreb, producto de los numerosos conflictos bélicos, terremotos y crisis económicas. Se descubre cómo la arquitectura se ha ido apropiando de las murallas, cómo se han reconstruido de manera idéntica elementos seleccionados minuciosamente y cómo otros restos han sido destruidos, abandonados o enterrados. Llama especialmente la atención la ladera sur de Gradec, habitada mayoritariamente por ausencias, a pesar de tener una posición privilegiada, pues se sitúa en uno de los puntos más elevados de la ciudad. Se elige este enclave como zona de estudio, coincidiendo con el lienzo sur de la muralla, ahora desaparecida. El proyecto comienza con la elaboración de un catálogo de las persistencias, visibles y enterradas, existentes y desaparecidas. Atendiendo a su estado de conservación, nivel de protección, importancia simbólica y visibilidad, se establecen similitudes entre los elementos analizados, formándose 3 grupos de características semejantes y, por lo tanto, 3 protocolos de intervención, que al combinarse generarán el proyecto. El primero de los grupos corresponde con los restos arqueológicos enterrados, que se devolverán a la ciudad permitiendo su visita, integrándolos en el espacio urbano. El segundo, con las volumetrías y trazados desaparecidos, cuya ausencia dificulta la lectura de la ciudad histórica. Estos serán recreados mediante estructuras ligeras, como si de un espejismo se tratase. El tercero y último, con los edificios abandonados, las ruinas, de los que se conservará la envolvente, interviniendo en su interior. Mediante la combinación de los 3 protocolos de intervención surge el proyecto, una reinterpretación de las ausencias que ocupan el trazado del lienzo sur de la muralla. Se articula a través de un recorrido que, reflejando aquel que un día fue Adarve, actúa como costura entre las distintas cotas de la ladera, desvelando a su paso preciosísimos restos arqueológicos hasta ahora olvidados. La promenade en ocasiones se dilata, tanto en sección como en planta, invadiendo los numerosos cadáveres arquitectónicos y consolidando terrenos baldíos, devueltos a la ciudad en forma de jardines. Nuestro recorrido comienza en la Torre Oeste, donde en el siglo XV se encontraba uno de los principales accesos a la ciudad. Primero se excava, sacando a la luz los restos del Palacio de Anjou, de la muralla y sus torres. Se recogen aquellas piezas de valor que no puedan permanecer al aire libre, para posteriormente exhibirlas en el nuevo archivo. En el espacio generado se dibuja un jardín, donde la necrópolis permanecerá enterrada, tal y como se concibió. Se resucita su trazado mediante láminas de agua, de las que emergerá un bloque de hormigón por sepultura, sirviendo a su vez como conexión entre los distintos puntos del jardín y adentrándose entre los muros del palacio. La diferencia de cota entre las 3 plataformas se salva mediante un muro de contención quebrado. Su geometría responde a la situación de los restos encontrados, siendo su recorrido paralelo a estos, pero sin llegar a tocarlos en ningún punto. La comunicación vertical se resuelve mediante escaleras que servirán a la par de escenario, generando puntos de encuentro ciudadano. Por último, de la huella de la Torre Oeste nacerá una estructura de acero que, apoyándose en 4 puntos, reconstruirá su volumen. La envolvente, al igual que un espejismo, vibrará con cada soplo de viento. Su función será la de custodiar aquellas piezas encontradas durante las excavaciones, sirviendo a nivel superior como mirador. Nos trasladamos al extremo opuesto, donde entre andamios se alza la Galería Gradec. Este fue el último proyecto del arquitecto croata Igor Emili, siendo el edificio un hito del movimiento moderno en la ciudad. Como si de un parásito se tratase, el proyecto se introduce desde el Paseo Strossmayer y repta por el interior del edificio, del que se conservan piel y estructura, para finalmente devolverle su uso original, el de museo de historia. A sus pies, un segundo jardín arqueológico, esta vez desenterrando los restos del monasterio dominico del siglo XIII y parte de las 2 murallas, incorporándolas entre la vegetación, como un elemento más del espacio público. Llegamos al corazón del proyecto, donde antes hubo muralla, ahora hay un solar, el cual se excava para descubrir no solo el basamento de la fortificación del siglo XIII, sino parte de la del siglo XV, vestigios de los pavimentos y columnatas del monasterio jesuita, y los restos de la primera iglesia de Grade, construida en el siglo XIII y de la que se conserva la cripta casi en perfecto estado.
De esta última se reconstruye el volumen interior, tal como se hizo con la torre oeste, gracias a una estructura bastidor de acero galvanizado, sobre la que se coserán mediante un entramado de cables tensados las 4.300 escamas de policarbonato, que liberadas en su eje de rotación dibujarán una bóveda siempre cambiante. Un sistema de pasarelas y rampas permitirá la visita de los restos. En los extremos se plegará, transformándose en escalera, que serpenteando entre los huecos de los edificios existentes comunicará el yacimiento con el resto de la intervención. A cota de calle se construye una plaza, su forma heredera de la planta del monasterio del siglo XVI. Las perforaciones correspondientes con los desaparecidos claustros y jardines permitirán la visión de los restos arqueológicos desde la calle. El forjado es de vidrio transitable, para así permitir la entrada de luz al nivel inferior. Además, generará un nexo visual continuo entre los dos niveles, pudiéndose vislumbrar el trazado de la ciudad antigua bajo la actual. 5 metros más arriba se genera una segunda plataforma, que se descuelga mediante tirantes de acero de la gran estructura de cubierta. Albergará 3 módulos de CLT destinados a la difusión histórica y cultural de la ciudad. 2 de ellos, correspondiendo con la residencia taller y la sala de conferencias, serán absorbidos por la piel de la cubierta, formada por láminas de EFTE tensadas, sobre un sistema de bastidores tubulares, rigidizados con cables de acero trenzado. Se genera así una cámara de aire intermedia, de dimensión variable, que facilitará la ventilación en verano y protegerá el interior en invierno. El diseño formal de la estructura viene dado por la riqueza del yacimiento. Teniendo en cuenta todas las zonas donde se puede cimentar, se generan 11 ejes estructurales con una separación de 10 metros, que marcarán la posición de sendos pórticos planos, con vigas en celosía de 2 metros de canto. La colocación de los pilares se subordina al yacimiento, con la condición de no superar los 15 metros de luz. De las vigas y correas descuelgan tirantes cada 5 metros, los cuales sostendrán la plaza suspendida, de chapa colaborante y estructura de acero. La piel de la cubierta fluye hacia el Palacio Jelic, abandonado tras el terremoto de 2020. De este se conservará únicamente la fachada, permitiendo que el jardín oeste se expanda por su interior. Se ocupará únicamente el ala sur del edificio, la cual acogerá un centro de investigación arqueológica e histórica. Al otro lado de la nueva plaza, en la única torre que se conserva de la muralla, se introduce el núcleo de comunicación principal, que conectando las distintas capas históricas llegará a la cota de la antigua Darbe, el cual reaparece entre los tejados y chimeneas de los edificios que han ocupado su huella. Llegamos así al fin de esta historia, un relato sobre una muralla ausente, que permite, al ser rememorada, devolver parte de su historia a la ciudad, generando nuevo espacio público que, sin olvidar lo que un día fue, mira hacia lo que Zagreb podrá ser. Muchas gracias.